Unidad número 1. El negocio fiduciario. Negocios fiduciarios son actos de confianza en virtud de los cuales una persona llamada constituyente entrega a otra, llamado fiduciario, uno o más bienes, para que ésta cumpla con ellos una finalidad específica en beneficio del constituyente o de un tercero llamado beneficiario. Fiducia es una operación jurídica que consiste en transferir un bien a una persona, a condición de que lo devuelva después de un tiempo convenido y en unas condiciones determinadas. Las partes que intervienen en un negocio fiduciario son: 1. Fiduciante, o también conocido como fideicomitente o constituyente. 2. Fiduciario, o también conocido como fideicomisario, que en este caso vendrían a ser las sociedades fiduciarias. Y tercero, el beneficiario. Entre las clases de negocios fiduciarios tenemos fideicomiso mercantil y encargo fiduciario. El fideicomiso mercantil sí existe transferencia de propiedad, mientras que en el encargo fiduciario no existe transferencia de propiedad. El fideicomiso mercantil es un contrato en virtud del cual una o más personas naturales o jurídicas transfieren en forma temporal e irrevocable la propiedad de bienes, muebles o inmuebles a un patrimonio autónomo, con personalidad jurídica, para que una administradora de fondos y fideicomisos, en su calidad de representante legal, cumpla con las finalidades del contrato a favor del propio constituyente o de un tercero. El fideicomiso mercantil. En las modalidades del fideicomiso mercantil tenemos de garantía, de administración, inmobiliario, inversión y de procesos de titularización. Ahora vamos a hablar sobre el encargo fiduciario. Es un contrato escrito y expreso por el cual una persona llamada constituyente instruye a otra llamada fiduciario para que, de manera irrevocable, con carácter temporal y por cuenta de aquel, cumpla con diversas finalidades tales como las de gestión, inversión, tenencia o enajenación, disposición en favor del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario. En las modalidades del encargo fiduciario tenemos de gestión, de inversión, de tenencia y de enajenación. Bien, en la unidad número 2 seguiremos hablando sobre el negocio fiduciario. Las partes que intervienen en un negocio fiduciario son fiduciante, fideicomitente o también llamado constituyente. 2. Fiduciario o fideicomisario. Y 3. El beneficiario. El fideicomitente o constituyente es el cliente de la sociedad fiduciaria, quien encomienda una gestión determinada, transfiere o entrega los bienes objeto del contrato, e indica la finalidad del contrato y suministra las instrucciones a la fiduciaria. La fiduciaria, a su vez, es una entidad de servicios financieros, sociedades anónimas autorizadas y sujetas a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Administra, gestiona de acuerdo con las instrucciones establecidas por el fideicomitente y las normas vigentes. Y 3. El beneficiario, que es la persona que debe recibir los bienes transferidos junto con sus frutos y rendimientos al finalizar el contrato. Puede ser el mismo fideicomitente o un tercero designado por este. Bien, ahora vamos a hablar de quiénes pueden actuar como constituyente o fideicomitente. Las personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras o entidades dotadas de personalidad jurídica. El artículo 126 de los derechos del constituyente de la Ley de Mercado y Valores, publicada el 20 de mayo del 2014, nos indica que son derechos del constituyente del fideicomiso mercantil en los siguientes literales: a. Los que consten en el contrato. b. Exigir al fiduciario el cumplimiento de las finalidades establecidas en el contrato de fideicomiso mercantil. c. Exigir al fiduciario la rendición de cuentas con sujeción a lo dispuesto en esta ley y a las normas de carácter general
que imparte el Consejo Nacional de Valores sobre la actividad fiduciaria y las previstas en las cláusulas contractuales, y D. Ejercer las acciones de responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar en contra del fiduciario por dolo, culpa leve en el desempeño de su gestión. ¿Quiénes pueden actuar como beneficiarios? Las personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, de derecho privado con finalidad social o pública, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica, designadas tales como el constituyente. Entre los derechos y obligaciones que pudieran darse en el beneficiario son derechos privados por la propia naturaleza del contrato y acuerdo entre sus partes. Recibir todas las prestaciones que le correspondan conforme al contrato. Exigir al fideicomitente que integre en el patrimonio autónomo del fideicomiso los bienes que ofreció. Exigir al fiduciario el cumplimiento de los fines y pedir cuentas al fiduciario. ¿Quiénes pueden actuar como fiduciarios? Personas naturales o jurídicas encargadas de un fideicomiso y de la propiedad de los bienes que lo integran, a solicitud de un fideicomitente y en beneficio de un tercero. De entre las obligaciones que está previsto cumplir la sociedad administradora de fondos, el artículo 103 nos indica, de la Ley de Mercado y Valores, las obligaciones de la sociedad administradora de fondos y fideicomisos como fiduciario, sin perjuicio de los deberes y obligaciones que como administradora de fondos tiene esta sociedad, le corresponden en su calidad de fiduciario, además de las disposiciones contenidas en el contrato de fideicomiso mercantil, las siguientes. Administrar prudentemente los bienes transferidos en el fideicomiso mercantil y los bienes administrados a través del encargo fiduciario. Mantener el fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario separados de su propio patrimonio, llevando para el efecto una contabilidad independiente para cada uno de estos. Rendir cuentas de su gestión al constituyente o al beneficiario, conforme a lo que prevea el contrato y con la periodicidad establecida en el mismo. Transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme al contrato. Terminar el contrato de fideicomiso mercantil o el encargo fiduciario por el cumplimiento de las cláusulas y efectos previstos en el contrato. E informar a la Superintendencia de Compañías en la forma y periodicidad que mediante norma de carácter general determine el Consejo Nacional de Valores. Ahora el artículo 105 nos indica que las previsiones a los administradores de fondos y fideicomisos de la Ley de Mercados y Valores publicada el 20 de mayo del 2014, como punto número 1 tenemos: como administradores de fondos les está prohibido adquirir, enajenar o mezclar activos de un fondo con los suyos propios, mezclar activos de un fondo con los de otros fondos, realizar operaciones entre fondos y fideicomisos de una misma administradora fuera de la bolsa, garantizar un resultado, rendimiento o tasa de retorno. El artículo 105, en el literal número 2, nos indica: además, en calidad de fiduciarios, no deberán avalar, afianzar o garantizar el pago de beneficios o rendimientos fijos en función de los bienes que administra. La fiduciaria, durante la vigencia del contrato del fideicomiso mercantil o del encargo fiduciario, no permitirá que el beneficiario se apropie de los bienes que el mismo o la sociedad administradora de fondos y fideicomisos administra de acuerdo a lo estipulado en el fideicomiso. Invertir los recursos de los fideicomisos en los fondos de inversión que administra. Constituir un fideicomiso mercantil en el que se designe como beneficiario principal o sustituto, directo o indirectamente, así como en virtud de una cesión de derechos.
El contrato fiduciario en su terminación, según el artículo 134, nos dice: terminación del fideicomiso mercantil. Son causas de terminación del fideicomiso mercantil o del encargo fiduciario, además de las previstas en el contrato constitutivo, las siguientes. A. El cumplimiento de la finalidad establecida en dicho contrato. B. El cumplimiento de las condiciones. C. El cumplimiento o la falla de la condición resolutoria. D. El cumplimiento del plazo contractual. E. La imposibilidad absoluta de cumplir con la finalidad establecida en el acto constitutivo. F. La sentencia ejecutoriada dictada por autoridad judicial competente o el laudo arbitral, de conformidad con la ley. Ahora, el artículo 135 de la responsabilidad tributaria del fideicomiso nos indica: el fideicomiso mercantil tendrá la calidad de agente de recepción o percepción respecto de los impuestos que al fideicomiso le corresponde retener y percibir en los términos de la legislación tributaria vigente. En el caso de encargos fiduciarios, el fiduciario hará la retención a nombre de quien otorgó el encargo. Para todos los efectos consiguientes, la responsabilidad del fiduciario en relación con el fideicomiso que administra se regirá por las normas del Código Tributario. El fiduciario será responsable solidario con el fideicomiso mercantil por el incumplimiento de los deberes formales que como agente de retención y percepción le corresponda al fideicomiso. En la unidad número 3 hablaremos de la fiducia en garantía. Es un contrato en virtud del cual el constituyente transfiere de manera irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a título de fideicomiso mercantil al patrimonio autónomo, para garantizar con ellos y o con su producto el cumplimiento de ciertas obligaciones, claramente determinadas en el contrato. En el caso de que el deudor no satisfaga oportunamente la deuda, el fiduciario procederá a la venta del bien o bienes, destinado el producto obtenido al pago de la deuda y devolviendo cualquier excedente al fideicomitente. Caso contrario, el pago de la deuda de los bienes son restituidos por las fiduciarias al fideicomitente. Las partes que intervienen tenemos el fideicomitente o constituyente, que por lo general es el deudor de una obligación crediticia; la fiduciaria, quien actúa como vocera del fideicomiso constituido mediante la transferencia o entrega del bien que realiza el fideicomitente a la fiduciaria en virtud del contrato fiduciario que suscriben. Acreedor garantizado. Es inherente a la fiducia en garantía la estipulación a favor de un acreedor, el cual puede estar designado en el mismo contrato o ser designado posteriormente por el fideicomitente. El acreedor asignado es un beneficiario del contrato una vez se vincula a este mediante su aceptación, la cual se da cuando concurre a escribir el contrato fiduciario o cuando, habiendo sido designado posteriormente, recibe el certificado de garantía. ¿En qué consiste el certificado de garantía? Este certificado no es un título de valor ni un título de crédito. Solamente cumple con la función de constancia al acreedor de la garantía que ha sido registrada a su favor. Los tipos de fiducias en garantía tenemos títulos de valores en garantía, bienes inmuebles y carteras en garantía. El objeto del fideicomiso de los títulos en garantía es garantizar con los títulos valores transferidos a títulos de fiducia mercantil o el producto de su enajenación, el cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo del fideicomitente o de terceros, designado como beneficiario al acreedor de estas, para que intervienen las siguientes partes: cliente, acreedor y fiducia.
Bienes inmuebles en garantía. El objeto de este fideicomiso es garantizar operaciones crediticias contraídas con el beneficiario que por parte del fideicomitente constituyen hasta el monto determinado para el acreedor en base al avalúo del bien. Partes que intervienen: cliente, acreedor y fiducia. Cartera en garantía. El objeto de este fideicomiso es garantizar operaciones crediticias contraídas con el beneficiario por parte del fideicomitente constituyente hasta el monto determinado por el acreedor o beneficiario en base al valor presente de la cartera menos un porcentaje previamente determinado que sirve para cubrir la cartera vencida e irrevocable. Partes que intervienen: cliente, acreedor y fiducia. En las ventajas de fiducias en garantías tenemos: no tener que constituir hipoteca. Los bienes dados en garantía solo responden por las obligaciones expresamente determinadas en el contrato de fideicomiso. Garantiza el cumplimiento de los derechos del constituyente y beneficiario y permite utilizar el mismo activo para otorgar varias garantías. En la unidad número 4 vamos a hablar sobre fideicomisos de administración y gestión fiduciaria. Es el contrato en virtud el cual se transfieren ciertos bienes o derechos al fiduciario para que los administre con base en las finalidades pretendidas por el fideicomitente, que están relacionadas con operaciones de custodia, tenencia, conservación y cobro de los productos de los bienes fideicomitidos, entrega de sus rendimientos o beneficios a cualquier otro tipo de encargo lícito que se incluya en el contrato del fideicomiso mercantil. El propósito de estos contratos es que la fiduciaria custodia, administra los recursos y en el futuro transmite su propiedad en la forma y términos estipulados en el contrato del fideicomiso. Como objetivo general, tiene satisfacer necesidades específicas del cliente y a través del producto de fideicomiso de administración que se obtenga, esto dependiendo del tipo de administración que se requiera y del tipo de negocio que se realice. Las partes que intervienen son cliente, acreedor y fiducia. Las características principales son diversidad de objeto y de las actividades que se pueden realizar a través de un fideicomiso en administración. Este tipo de fideicomiso es el más general o amplio, además de que comprende desde una administración y gestión simple hasta una administración y gestión compleja. La responsabilidad de la fiduciaria es solo de medio y no de resultados. Por lo tanto, la fiduciaria estará exenta de cualquier responsabilidad de que esté más allá del cumplimiento de las instrucciones del contrato. No es responsable de cumplir con las condiciones del contrato del fideicomiso mercantil si los constituyentes o beneficiarios no han proporcionado los recursos necesarios para ello. En los tipos de fideicomisos de administración tenemos flujo de fondos y pago condicionado. Los flujos de fondos. El objetivo de este fideicomiso es asegurar la fuente de repago de operaciones crediticias contraídas con el acreedor por parte del fideicomitente constituyente hasta un monto determinado en base al valor presente de los flujos a recibirse en el futuro, según lo que indica el contrato suscrito por el fideicomitente y las partes que intervienen: cliente, acreedor y fiducia. En el pago condicionado tenemos que el objeto de este fideicomiso es asegurar a dos o más partes que se encuentran en un proceso de negociación el cumplimiento de las condiciones previamente establecidas, salvaguardando los intereses de las partes en la transferencia de dominio del bien. En las partes que intervienen tenemos comprador, fiducia y vendedor.